Bueno, salimos, ruta Transpirenaica 2024, salimos de Valdivia con dirección Llançà, con el grupo Vértigo Alpes 2023. Vamos, Josep, que le veis ahí con su Husky 700. Detrás tengo a Mac con su Aprilia 125, Jordi con su Africa Twin y Vicente con su nueva KTM 790 a recién estrenar, y el servidor con una Vogue 300 Rally con asteroides y hormonas. La aventura comienza. Montar en moto no es solo una afición, es una forma de vida. Es la libertad de seguir el horizonte, el desafío de cada sendero y la emoción de no saber qué hay más allá de la próxima curva. Esta aventura por los Pirineos no es solo un viaje, es una prueba de resistencia, de conexión con la naturaleza y de superación personal. Kilómetros de tierra, roca y barro, atravesando paisajes que quitan el aliento. Aquí la moto no es solo un vehículo, es la compañera que me lleva a descubrir lo desconocido y a encontrarme a mí mismo en cada kilómetro recorrido, porque en cada ruta hay una historia y esta acaba de empezar. Bienvenidos a esta aventura, bienvenidos a la Transpirenaica Off-Road. Llevamos meses preparando esta aventura, planificando rutas, revisando cada detalle, asegurándonos de que todo estuviera listo para enfrentarnos a los caminos más duros de los Pirineos. Pero, como veréis, los planes no siempre salen como uno los imagina, porque en cada viaje hay imprevistos, desafíos que no esperábamos y momentos en los que toca improvisar. Y quizás justo ahí, en lo inesperado, es donde empieza la verdadera aventura. Hola. Hola. Bueno, pues vamos poco a poco. La verdad es que hace un día buenísimo y nos queda una barbaridad de kilómetros, pero una barbaridad, y vamos súper tarde. Súper tarde. El paisaje es precioso, lleno de viñedos. Espectacular. Muy bonito.
El primer desafío. Es julio. El calor aprieta y el polvo se levanta con cada giro de rueda. Comenzamos con un ritmo lento, acostumbrándonos al terreno, sintiendo el peso de la moto y el pulso de la ruta. El primer gran reto no tarda en aparecer, la famosa bajada de Espolla. Un descenso técnico, traicionero, donde la piedra suelta y la inclinación ponen a prueba tanto la habilidad como la confianza. Aquí no hay margen para errores. Cada metro exige precisión, equilibrio y sangre fría. ¿Creéis que seremos capaces de superar este reto? ¿No? Sí. Yo voy a bajar. Sí. Es bajar hasta allí abajo. Sí. Bajas por allí y vuelvo cruzas. Es que está hecha la trazada. ¿Qué? ¿Bajas conmigo o no? Yo voy a probarlo. No te arriesgues. Con la moto está... que va muy bien, que estoy contento, ¿vale? ¿Tú qué dices? Unas palabras... Me voy a matar. Cambio de planes. Después de varias deliberaciones y consejos, decidimos no tomar el riesgo. Aún es el inicio del día y del viaje, y una caída aquí sería un golpe innecesario, tanto para mí como para el grupo. Ajustamos la ruta y seguimos adelante. La aventura apenas comienza y sabemos que habrá muchos más desafíos en el camino. Bueno, yo creo que estamos perdidos aquí por Espollá. Qué calor hace. Por aquí, sí, señor. ¡Qué calor! ¡Qué calor hace! ¿No he venido por aquí? ¡Uah! El sol aprieta y la temperatura sube hasta los 37 grados. El calor se vuelve asfixiante. El sudor empapa la ropa y todo se siente más pesado. Para empeorar las cosas, nos hemos perdido. Los GPS nos guían por senderos cada vez más estrechos y técnicos, obligándonos a parar una y otra vez. Cada detención nos desgasta. Las motos pesan más y el cansancio empieza a hacer mella. La aventura no da tregua y apenas estamos empezando. ¡Hay que dar la vuelta! Error de intercomunicador.
¿Estás bien? Error de intercomunicador. Venga. Hemos adelantado un poco la ruta porque nos hemos desfondado en Espolla y vamos a entrar en ruta ahora otra vez en el track, perdón, y a ver cómo se nos da. Pero bueno, por lo menos estamos menos cansados ya, que es de agradecer. Carreterita, carreterita. No sé de cuánto tiempo. Aquí comemos, ¿no? ¿Eh? Decidimos parar para comer y reponer fuerzas en el embalse de Darnius-Boadella. Buscamos algo de sombra, necesitamos descansar y comer algo, pero al llegar la imagen impacta. El agua está en su nivel mínimo. El embalse apenas sobrevive a la sequía. Donde antes había un gran embalse, ahora solo quedan orillas agrietadas y poca agua. Es un recordatorio de que la naturaleza también enfrenta sus propios desafíos. Nosotros seguimos adelante, pero el camino aún tiene mucho que decirnos. Vale, aquí ya hay temita. Nos levantamos. Para aquí. Esto sí que es bonito. Bueno, ya era hora de que viéramos algo de pistilla chula.
Tras el descanso retomamos la ruta. Las pistas se ensanchan y el terreno mejora, invitándonos a acelerar. El ritmo sube, el polvo se levanta y el sonido de los motores resuena entre los bosques del Prepirineo catalán. El aire caliente golpea el casco, pero la sensación de libertad lo compensa. Curvas, rectas y desniveles se suceden en un baile perfecto entre la moto y el camino. Por fin, después de la dureza de la mañana, el viaje nos regala un tramo para disfrutar. Muy guapo. Buena pistita. Bonito, me gusta mucho esta pista. Nos dirigimos hacia Saint-Laurent-de-Cerdans por un entramado de pistas anchas y rápidas que atraviesan bosques frondosos. Aquí, el verde domina el paisaje. Los árboles forman un túnel natural sobre nuestras cabezas, filtrando la luz del sol y creando sombras que bailan sobre el suelo. El aire se siente más fresco, contrastando con el calor abrasador de las zonas más abiertas. Este tramo es pura diversión. Aceleramos con confianza, enlazamos curvas con fluidez y sentimos la adrenalina de rodar a buen ritmo. ¡Ay! Casi me caigo. Casi, a punto estaba. ¡Wow! Estoy cansado ya. Y nos queda todavía un buen trozo, ¿eh? Pero la belleza del entorno también juega en nuestra contra. La carretera se siente más fácil y la velocidad más tentadora. Nos relajamos, disfrutamos del paisaje y ahí es cuando llegan los errores. Su puta madre. Así me había el suelo. Otra vez. ¡Oh, qué bonito! El ritmo es bueno y la ruta promete, pero pronto nos encontramos con las primeras cancelas que nos impiden continuar nuestro track. No queda otra que detenernos, revisar el mapa y buscar alternativas. Esto es algo común
cuando sigues tracks no comprobados o utilizas rutas desactualizadas. Lo que en el mapa parecía un camino abierto, en la realidad está cerrado por una valla, una finca privada o simplemente ya no existe. Un recordatorio de que en este tipo de aventuras la improvisación es parte del viaje. Vaya caminitos. Nos hemos salido del track porque estaba cerrado esa parte y ahora hay que dar toda una vuelta bastante guapa hasta encontrar la otra parte del track. Yo creo que vamos al revés, ¿no? Mira, estamos aquí. Deberíamos de bajar por aquí hasta aquí. Hay que volver. Yo creo que sí. Ya, Hay que volver, ¿no? parece. Estamos aquí. Hay que bajar por aquí hasta aquí. Está ahí. O sea, el truco está en llegar hasta aquí. Porque aquí hay que coger esto de la izquierda. O sea, hay que bajar por aquí. Y cuando lleguemos aquí, meternos aquí. Y bajar hasta aquí. Pues nada, de vuelta. Porque esto no nos lleva a ningún sitio. Desafortunadamente. Sin más opción, salimos a la carretera que nos llevará hacia el Col d'Ares. Tras tantos kilómetros de pistas, el asfalto se siente diferente y esta subida, llena de curvas, nos ofrece una nueva forma de disfrutar la ruta. El Col d'Ares no es solo un paso fronterizo entre Francia y España, es un lugar cargado de historia. Durante la Guerra Civil Española fue una de las rutas clave por las que miles de refugiados cruzaron hacia Francia en busca de seguridad. Hoy, mientras ascendemos con nuestras motos, no podemos evitar pensar en todas las historias que han pasado por este mismo camino. Bueno, llegando a Espinabel. A ver si quedamos aquí con el Pera. Entramos en la parte más bonita del día. Un tramo que promete paisajes espectaculares y una conducción inolvidable. Todo comienza en el pequeño pueblo de Espinabel, donde nos encontramos con Pera y Yolanda, quienes se unirán a nuestra aventura durante todo el fin de semana. Desde aquí tomamos la pista de Setcases, un camino de montaña que serpentea entre valles y bosques, ganando altura con cada kilómetro. El aire es más fresco, el paisaje se vuelve majestuoso y a ambos lados las altas montañas nos recuerdan lo que nos espera en los próximos días. La emoción crece. Sabemos que lo mejor aún está por venir.
El paisaje es tan alucinante que no me puedo resistir a sacar el dron. Las vistas son brutales, un espectáculo de naturaleza en su máxima expresión. Desde las alturas puedo ver cómo las montañas se extienden a lo lejos, cubiertas de pinos y praderas, mientras los valles profundos se abren como cicatrices en el terreno. El aire fresco de la montaña llena los pulmones y la sensación de estar rodeado de esta majestuosidad es indescriptible. Estamos en pleno corazón de los Pirineos, una cordillera que se extiende por más de 430 kilómetros a lo largo de la frontera entre España y Francia. Aquí, en el valle de Camprodon, la belleza del paisaje parece sacada de un sueño, con cumbres que superan los 2.500 metros de altitud, y el verde vibrante de los bosques contrastando con las rocas y los arroyos cristalinos. Cada rincón invita a la reflexión, a parar y admirar lo que nos rodea. Me llena de emoción poder estar aquí, rodando en medio de este paraíso natural, donde el tiempo parece detenerse y cada kilómetro recorrido se siente como un regalo único. Muy bien, aquí con Yolanda y con Pera. Preciosa la pista esta. Es imposible no disfrutar de este entorno lleno de frescura y vida. El aire, los colores, los sonidos, todo se combina para crear una sensación de paz y plenitud. Este es uno de los motivos por los que me encanta hacer trail en estas motos de aventura. Cada ruta es una oportunidad de conectar con la naturaleza de una forma que no podría lograr de otra manera. Las sensaciones que te transmite el paisaje te hacen sentir libre, como si todo fuera posible. El rugido del motor se fusiona con el susurro del viento, creando una armonía única. Cada curva, cada subida, cada sendero recorrido se sienten como parte de algo mucho más grande, una conexión profunda entre tú, la moto y el entorno. La aventura para mí es mucho más que un simple viaje. Es ese impulso de explorar lo desconocido, de enfrentarse a lo inesperado y de vivir el momento al máximo. Es la oportunidad de salir de la rutina y sumergirse en un mundo donde lo único que importa es el presente. Aquí, en medio de la montaña, no soy solo un conductor, soy parte del paisaje, y la libertad que se experimenta en cada kilómetro es algo que me llena por completo.